Qué gusto estar con ustedes. Siempre para mí es un honor poder compartir una explicación de la palabra. ¿Qué es explicación? La palabra la tienen ustedes en mano. Son ustedes los que deben de decidir y entender qué es lo que la palabra les está diciendo. Y tenemos que recordar que estamos en Primera de Juan. Ya empezamos, hemos tenido un par de prédicas alrededor de la primera carta del apóstol Juan. Y hoy proseguimos con este capítulo 2 que tiene cosas que espero que sean para ustedes tan interesantes como lo son para mí. En primer lugar, tendremos que recordar que se trata de una carta de contrastes. Si ustedes quieren encontrar en la Biblia alguna parte donde los contrastes sean claros, esa es Primera de Juan. Claro, muchas otras partes también, por supuesto, ¿no? Porque esta no es una forma literaria que se encuentra solamente acá. Pero acá es fácil encontrar los contrastes, ¿no? Más desde un principio, a lo largo de la Biblia, de 1 Juan, ustedes van a encontrar, por ejemplo, que por un lado se habla de la luz, ¿recuerdan? Cuando empezamos la carta, la luz. Y el lado contrario, las tinieblas. Qué sé yo, el amor del Padre, ¿no? O el amor al mundo, como se va a hablar el día de hoy. Cristo y evidentemente el anticristo, lo acabamos de encontrar en la lectura que hemos tenido hace un momento. La verdad versus la mentira, aunque en la verdad va a haber un contraste muy interesante en algún momento, no es solamente la mentira, y allí habría que hacer una explicación. Y una cosa en lo cual vamos a tener que dedicarnos con especialidad el día de hoy es al asunto de la unción, que es un asunto no muy fácil de tratar, no muy sencillo de encontrar en los comentarios, y que sin embargo ahí reluce como un asunto de esos que no suelen ser los que más explican, pero que invitan a la profundidad. Por lo general eso ocurre en la Biblia, cuando uno encuentra a veces pasajes o menciones que son de las más misteriosas, las que de inmediato no nos instruyen, sino que requieren de nosotros cierta consideración. Nosotros podemos hacer dos cosas: o la pasamos rápidamente o nos enfocamos en tratar de comprenderla, y el día de hoy vamos a hacer lo segundo. Siendo así, vamos a pedir que Dios nos acompañe y que su Espíritu Santo nos ilumine en la comprensión de su palabra. Oremos. Padre Santo, gracias por esta palabra, porque es palabra tuya. Gracias, Señor, porque entendemos que es la palabra que tú has seleccionado para nosotros el día de hoy. Oramos ahora con temor, Padre Santo, porque esta palabra toque nuestras vidas. Pedimos, Señor, que si hay cosas que debamos dejar, tomemos hoy la decisión de hacerlo, o si por el contrario hay aspectos que deberemos empezar a asumir, lo hagamos en tu nombre. Señor, temerosos nos acercamos a esta palabra y oramos, Padre Santo, porque esta palabra realmente toque nuestras vidas y no seamos indiferentes ante esta. En el nombre de Cristo Jesús pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine. Y en este nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, ahora, acá no solamente hay contrastes, sino que también hay todo un proceso, ¿no? Uy, creo que nos fuimos un poco más atrás. Bien, ahí estamos. Si ustedes ven sus programas, van a encontrar tres partes, ¿no? Van a encontrar allí tres partes, ¿no? Un proceso favorable, un proceso desfavorable y lo que vendría a ser la exacerbación del proceso desfavorable. Es decir, ¿qué ocurre cuando eso negativo va más allá de ser negativo? Entonces, ahí tenemos tres partes, las cuales vamos a considerar. Y en este pasaje particularmente ha sido bien sencillo encontrar las partes. Yo les cuento. ¿Por qué? Porque el texto nos ayuda y ahora les voy a explicar por qué. Y debemos empezar por la primera, por supuesto. Bien, ¿qué pasa acá? Fíjense, como un asunto de mnemotecnia, para mí más fácil es hablar de poemas. Un primer poema, un segundo poema y luego la gran advertencia, ¿no? El primer poema es un poema positivo. Ahora, ¿por qué les hablo de poema? No sé si sea el caso de alguno de ustedes que tenga Biblia de estudio, pero en algunas Biblias de estudio ustedes van a encontrar una sangría. ¿Ustedes saben qué es una sangría?
sea, cuando el espacio se corre, ¿no es cierto? Y aquí ocurre eso. Si ustedes tienen una Biblia de estudio especializada, yo tengo acá una, no sé qué tan especializada sea, pero acá la tengo, y sí tiene sangría. ¿Esto qué quiere decir? Que esa sección es una sección especial. En el manuscrito se cambió el tipo de letra o se puso la sangría. Y esto ocurre con frecuencia más en las cartas de Pablo, aunque aquí está ocurriendo en una carta de Juan, cuando el que escribe inserta una sección que no es de su autoría. Ejemplo, las famosas inserciones, los famosos himnos o poemas que ocurren en Efesios capítulo 1 o Colosenses capítulo 1. El de Colosenses 1 es muy importante porque tiene una riqueza teológica tremenda. Cuando uno lee eso y piensa que eso pudo ser un himno en la iglesia primitiva, uno dice, caramba, qué himno, tremendo himno. Si no, ustedes revisen, me parece que es, por ahí ustedes lo van a encontrar, ¿no? En Colosenses capítulo 1. Acá ocurre lo mismo, hay esa sangría. Por eso es que hablamos de un poema. Sin embargo, yo revisando las Biblias, sobre todo que acá tenemos un estante con varias Biblias de varios tipos, yo no encuentro las sangrías, no he encontrado. Entonces, no va a ser extraño que ustedes no encuentren la sangría y no encuentren el poema. Pero ya les cuento, hay un poema. Ahora, si nos vamos a la literatura del Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que esto concuerda plenamente con la poesía del Antiguo Testamento. Es decir, la poesía del Antiguo Testamento tiene unas formas que acá se repiten y que es una de las razones por las cuales, por ejemplo, algunos teólogos dicen, bueno, esto no lo pudo escribir Juan, es demasiado avanzado como para que un pescador haya podido conocer tanto de la literatura del Antiguo Testamento y manejar un griego tan bueno. Bueno, lo que dicen estas personas, entre otras cosas, es, digamos, no concuerda con el hecho de que el Juan de los Evangelios es un adolescente. No sé si sabían ustedes eso. Era un adolescente, alguien de menos de 20 años. Y el hombre que está escribiendo acá es alguien ya cercano a los 100 años. Entonces yo supongo que tuvo buen tiempo en la vida para poder aprender, ¿no es cierto? Lo cierto es que acá tenemos este poema y aquí encontramos algo que yo sé que más de uno de ustedes conoce respecto a la poesía del Antiguo Testamento. La poesía del Antiguo Testamento se caracteriza por estos paralelismos, que son ideas paralelas entre sí, que vendrían a ser casi como la rima en nuestra poesía española, ¿no es cierto? Nosotros decimos, qué sé yo, Antonio Machado escribió, la primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Escucha bonito, ¿no es cierto? La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Bueno, allá no hay rima en la poesía del Antiguo Testamento. Hay paralelos y acá encontramos un paralelo triple. Bien fácil de encontrar, fíjense, ahí ustedes lo ven. Revisen si no, o revisemos, o volvamos a leer los versículos 12 hasta el 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué les parece como letra para un himno, para un coro? Interesante, ¿no es cierto? Posiblemente fue una canción. Pues bien, ¿qué encontramos acá? Encontramos este triple paralelo. Hijitos, padres, jóvenes. Y otra vez, hijitos, padres, jóvenes. ¿De acuerdo? Ahí está la poesía, ¿no es cierto? Los paralelos. Ahora, lo interesante es que acá también hay una figura literaria donde lo que está al medio llega a ser lo más importante y no se mueve, ¿no? Fijémonos en el asunto de los padres. Versículo 13, ¿qué dice de los padres? Versículo 13, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Y qué dice el versículo 14? Fines del versículo 14. Perdón, el principio del versículo 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Lo repitió, ¿no es cierto? O sea, dijo, conocen a quien es desde el principio, y después dijo, ¿algo nuevo? No dijo nada nuevo, repitió, conocen al que es desde el principio.
Eso es lo que está al medio, ¿no? No voy a, casi digo el nombre, pero no voy a llenarlos de asuntos técnicos, así que, pero eso tiene un nombre, ¿no? Una figura literaria, esta figura literaria en la poesía tiene un nombre. Ahora, ¿qué reflejan los paralelos? Hay varias opciones. Existen los paralelos contrarios, por mencionar, ¿no? Se dice algo malo o algo bueno y lo contrario. Una situación y lo contrario. Pero acá no se están diciendo contrarios. Acá más bien se está diciendo prácticamente lo mismo, pero en profundidad. Esto es lo que algunos llaman paralelismo sintético. Es decir, donde yo menciono algo y después hay una idea que es consecuencia de lo anterior. Es decir, hay un proceso. Por eso yo les digo y les he propuesto en sus programas que esto es un proceso favorable en la iglesia, un proceso bueno. ¿Cuál es este proceso? Pongamos acá una línea al medio, como ustedes la ven, ¿no? Después la van a ver más claramente, acá no está la línea, pero imaginen una línea, un principio y un después. ¿De acuerdo? Un principio y un después. El después es un avance. El principio acá, por ejemplo, en el caso de hijitos, ¿qué dice hijitos? Ustedes lo ven allí, ¿no? Y lo ven en sus Biblias también, versículo 12. Sus pecados han sido perdonados. En un principio, hijitos, sus pecados han sido perdonados. Ahora, hijitos, han conocido al Padre. Es decir, al principio yo era alguien que me sabía perdonado por Dios. Ahora he crecido lo suficiente como para decir, ahora conozco más a Dios. ¿Se dan cuenta que hay un avance? ¿Se dan cuenta que hay avance? O miremos, si no, el caso de los jóvenes. ¿Qué dice ahí versículo 13? Ustedes lo ven allí también y lo ven en sus Biblias. Han vencido al maligno. Ustedes, jóvenes, han vencido al diablo. Han vencido al maligno. Y después, Dios permanece en ustedes. Hay un crecimiento. Ya no es solamente haber vencido el episodio de la tentación, por ejemplo, sino que ahora yo puedo decir que Dios permanece en mí porque ya no es costumbre en mi vida pecar. Dios ya permanece en mí. Hay un cambio, principio y un después. Este es el, digamos, en todo el pasaje que tenemos, este es el proceso positivo que tenemos, ¿no? Y claro, podríamos hablar algunas cosas más, pero tenemos que avanzar con los otros dos puntos. Segundo punto, el proceso negativo. Otra vez estamos en los contrastes, ¿recuerdan? Esta es la carta de los contrastes, la luz y las tinieblas, Cristo y el anticristo. Y en este caso ya empezamos a ver que dentro de esta situación es posible encontrar el contraste. Dentro de este proceso negativo es evidente que lo positivo es no amar las cosas de este mundo. Si no, veamos, esta sección está entre los versículos 15 al 17. Vamos a leer. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O Dios o el mundo. Pero después se especifican algunas cosas por el lado negativo, por el lado que tiene que ver con el mundo. Se dice allí, leemos ahí, versículo 16, porque nada de lo que hay en el mundo, 1, los deseos de la carne, 2, los deseos de los ojos, y 3, la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Eso es del mundo. Ya se vuelve el contraste, por ejemplo, a continuación llega a tener un fondo que tiene que ver con la cronología, con el tiempo, ¿no? ¿Cómo es este contraste a través del tiempo? El mundo pasa y sus deseos, pero Dios permanece para siempre. Aquello que tú entiendes que se te mete por los ojos y que acaba en pecado, pasa. Pero Dios, estar del lado de Dios es permanecer para siempre. Es claro el contraste, ¿no es cierto? Ahora, yo quiero que también veamos lo siguiente. Yo le llamo esto un segundo poema, ¿no? En mi opinión es un segundo poema. Seguramente en los textos en griego no está esa sangría, ¿no? Y no podríamos decir que hay un poema o una canción o algo por el estilo. Pero lo que ocurre aquí es lo siguiente,
Y es que Juan está recogiendo también estilo literario de la poesía del Antiguo Testamento. Fíjense, en el Antiguo Testamento y en los Salmos y en otras partes, ustedes van a encontrar que el número 3 es importante. ¿Por qué? Porque se suele mencionar procesos de 3 etapas. Ejemplo, yo sé que más de uno se lo sabe, ¿no? Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 1, ¿no? Ni estuvo en camino de pecadores, 2, ni en silla de escarnecedores sea sentado, 3. Ahí está, 3 pasos. ¿Se dan cuenta, no? Y la respuesta también no, sino que en la ley de Jehová está su delicia, 1, en ella medita de día y de noche, ¿no? Y será como un árbol cuya hoja no cae, etcétera. 3. La respuesta 3. Y acá también está la secuencia del 3. Ahora, cuando ocurre esta secuencia de 3, es porque hay un proceso. Y aquí el proceso es fácil de ver. No sé si ustedes lo ven conmigo. Porque los deseos de la carne hacen relación a aquello que casi por instinto me toca y me lleva hacia ello. De inmediato lo veo, me siento tentado de inmediato. Y esa tentación no difiere demasiado de la que podría tener, entre comillas, si se puede hacer el paralelo animal. ¿No es cierto? Tú llevas a tu perrito de la correa, de lo más contento y es muy obediente, pasa una perrita por ella en celo y el perrito se olvida de ti, se va corriendo, ni lo piensa. A veces somos así nosotros con la tentación. Es el punto 1. El punto 1. El punto 2, que como lo indica la flecha, es dar un paso más allá, ¿no? Vendría a ser los deseos de los ojos, que equivale a que yo ya no solamente actúo casi por instinto, sino que miro, observo y ya empiezo a planificar en relación a eso. Y lo tercero, fíjense, es la vanagloria. O sea, eso que parece un pecado desconectado de las tentaciones más básicas, el yo sentirme superior a los demás, vanagloriarme de algo, de mi título profesional o del dinero que tengo, o quizá yo me siento muy apuesto, cualquier cosa de la cual tú crees vanagloriarte es un asunto que no es ajeno a los puntos anteriores, sino que parte de lo anterior. Fíjense qué interesante el paralelo sin querer que hemos hecho con el Salmo 1, porque ocurre lo mismo allí. Allí también hay un proceso, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, o sea, el que escuchó lo malo, ¿no? Ni anduvo en camino de pecadores, es decir, que de vez en cuando hizo lo malo, ni en silla de escarnecedores, es decir, ya se sentó, pues, se sentó con la gente mala. Ya no escuchó solamente, mira, al principio escuchaba solamente, al final acabó sentándose, viviendo en comunión con esa gente. Así que el punto 3 es un asunto que no está desconectado de lo anterior, ¿no? Porque uno podría decir, claro, de repente tal hermano se le ve un poco soberbio, tal persona se le ve un poco altiva. Uno podría pensar, bueno, es una especie de altivez intelectual, no tiene que ver con lo demás. No, cuidado. En el fondo podría haber alguna de estas cosas que estamos mencionando en términos de proceso. Pero tenemos que seguir y estamos en el tercer punto, y en la sección más larga. Fíjense, si no, observen sus Biblias. Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 hasta el final del capítulo. Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 hasta el final, hasta el versículo 29, varios versículos, ¿no? Y en estos versículos podríamos sacar todo un mensaje. Pero lo primero que tenemos que decir es que esto no está desconectado de lo anterior. Esto no es una cosa diferente. Esto del anticristo está relacionado con los pasos, con estos 3 pasos. Es decir, si yo he caído en el lado oscuro, el lado de amar al mundo, al punto de llegar a 3, sería alguien vanaglorioso, no es demasiado difícil que llegue en el extremo, porque el extremo es la actitud del anticristo. Y siempre tenemos el contraste, la actitud del cristiano y la actitud del anticristo. Ahora, vamos a leer este pasaje, esto sí nos va a ocupar más tiempo. Dice así la palabra de Dios, versículo 18 en adelante. Hijitos, ya es el último tiempo,
según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Fíjense, la mención al último tiempo precisamente hace relación a lo último del proceso, ¿no? No solamente a la expectativa que está teniendo Juan respecto a que Cristo va a venir, sino que él está entendiendo que estos procesos se dan también en estos términos. Entonces, lo interesante acá es que Juan no se quede en el anticristo, sino que habla de los anticristos. El mensaje está referido a los anticristos. ¿Y quiénes serán los anticristos? Con minúscula, como dicen algunas ediciones de nuestras Biblias. Bueno, empieza la explicación, versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahora, ¿quiénes son estos que estaban con nosotros? ¿Recordamos las prédicas anteriores? ¿Recordamos lo que estábamos hablando de los gnósticos, del gnosticismo? Pues hay que recordar que el gnosticismo plenamente aparece 100 años después. Estamos en el fines del siglo I, y el gnosticismo aparece en el siglo II, y se prolonga hasta el siglo IV. Por eso es que algunos siguen insistiendo, no, esto Juan no lo escribió, esto se escribió después, ¿no? No queremos entrar en esa discusión, aunque desde ya yo les digo que yo no creo que esto lo haya escrito otro que no sea Juan. No creo que la Biblia nos traiga ese truco ahí de pseudoepigrafía, decirnos que esto no escribió tal o cual. Y sin embargo, ya en esos años, fines del siglo I, ya empieza a gestarse eso que algunos llaman pre-gnosticismo, proto-gnosticismo, etc. ¿Y qué era el gnosticismo? Miren, no hay tiempo para explicarlo, pero por supuesto vamos a decir algunas cosas. Esta es una doctrina que ingresa a la Iglesia en la que hay una mezcla entre Biblia, pensamiento persa y pensamiento griego. Todos se mezclan y nos sale una cosa en la que lo que prima es el nous, el conocimiento. No hay nada más importante que el conocimiento. Y ese conocimiento establece después una serie de literaturas y de enseñanzas en las que, por ejemplo, lo más notorio, por decirles, hay muchas cosas que podríamos hablar del gnosticismo, pero permítanme mencionarles algunas solamente. Por ejemplo, el hecho de que el Dios del Antiguo Testamento no es un Dios bueno. Fíjense, y son supuestamente gente que es supuestamente cristiana. Claro, porque Yahvé o Jehová, claro, es alguien también que manda a matar gente, hasta niños, promueve las guerras, da sanciones drásticas, etc. Es un Dios vengativo. Entonces, si Cristo es un Dios, es Dios que nos enseña, es la expresión de Dios que nos enseña cosas buenas, amar al prójimo, etc. ¿Cómo se entiende que en el Antiguo Testamento hay un Dios así? Ah, no, tuvo que haber otro Dios. Entonces, para los gnósticos hay por lo menos 3 dioses. Un Dios que es el Padre, ese Padre crea un segundo Dios que es Jehová o Yahvé, y de ese segundo Dios procede Jesucristo. Y Jesucristo, por supuesto, es un Dios menor. Y esto que ocurre con Dios ocurre también con una serie de ángeles, que tal está por encima de una serie de jerarquías que hay. Esto es muy persa, muy persa. Y entonces, claro, aparece también el demonio y una serie de cosas. Y esto implica una serie de pensamientos que ya se están introduciendo aquí en la iglesia, en la época en que Juan está liderando alguna iglesia, y contra lo cual Juan está respondiendo, por supuesto, ¿no es cierto? Ahora, este pensamiento es un pensamiento que también hace mucho énfasis respecto a el conocimiento, les estaba diciendo. Y esto equivale también a discusiones en cuanto a conocimiento. O sea, yo me imagino la iglesia de Juan, ¿no? Si podemos hablar de una iglesia de Juan, porque realmente esta es una epístola universal, pero yo me imagino la iglesia de ese tiempo, en donde hay gente que se para discutirle al líder, al pastor. Alguien está enseñando, ya le discute, otro ya le discute. No, es así, yo tengo más conocimiento, esto que el otro. Siempre el conocimiento, y siempre la referencia bibliográfica. Tal dice esto, tal dice el otro. Los filósofos griegos dicen esto, ¿no es cierto?
Ese es el ambiente en el cual acá se escribe. Ahora, acá lo que yo quiero mencionarles es que ahí ustedes ven que esa flecha se divide en dos, ¿no es cierto? Una parte, eso que está a la derecha, que es la deformación de Cristo, porque evidentemente el gnosticismo es una deformación de Cristo. Cristo no es un Dios menor. Nosotros creemos que Cristo es Dios. Para ellos Cristo es un Dios menor. En tercer lugar, encima está el Dios del Antiguo Testamento y encima está otro Dios todavía. ¿Se dan cuenta? Que Él es el más, ¿no? El más duro, como dicen algunos, ¿no? Es una deformación. O sea, hay una enseñanza que evidentemente no es la enseñanza a la que nosotros estamos acostumbrados, y es la enseñanza que representa de alguna manera todo aquello que puede estar llegando a la iglesia y que nosotros tenemos que rechazar. Yo pienso que esta congregación no tiene mayores inconvenientes al respecto. Sin embargo, pienso que acá no hay un asunto solamente de fondo, hay un asunto de forma, y lo vamos a ver en el siguiente versículo. Fíjense lo que dice el versículo 20. Vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y me salto hasta el 27 y les voy a explicar ahora por qué. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en ella. Fíjense, si a ustedes no les resulta extraño, es que quizá no le estamos dando la correcta lectura a este pasaje, porque esto es extraño. ¿Por qué es extraño? Porque estamos encontrando que, claro, hay el mensaje de Cristo y el mensaje de los anticristos, aquellos que están en contra de Cristo, con el contenido de deformaciones del testimonio de la palabra de Dios. Y ese es el asunto de fondo, realmente ese es el asunto de fondo. Sin embargo, en medio de eso aparece la unción. Y uno se pregunta, ¿qué tiene aquí que ver la unción? O sea, no hay ninguna relación como para empezar a pensar en la unción. Ahora, si uno revisa comentarios, se va a encontrar que, bueno, los comentaristas suelen decir, acá se menciona la unción porque la unción es una representación del Espíritu Santo, una representación, alguno ahí menciona el bautismo. Y yo diría que sí y no, porque evidentemente lo son. Sin embargo, acá ocurre un problema y ustedes ahora se van a dar cuenta por qué me he saltado tantos versículos, porque me he ido del 20 al 27. Y es que en el Nuevo Testamento hay tres formas, tres palabras para hablar de unción. La primera es aleifo. Aleifo es, de ahí viene óleo, por ejemplo, está vinculado con óleo, ¿no? Es posiblemente de las que más se menciona. La otra es crío, que también se menciona muchas veces. Son las dos palabras predominantes en todo el Nuevo Testamento cuando se habla de unción. Sin embargo, extrañamente existe una tercera palabra, crisma, y ustedes la ven allí, crisma. Y esta tercera palabra solamente aparece 3 veces en todo el Nuevo Testamento, es más, en toda la Biblia, evidentemente, porque en el Antiguo Testamento no hay griego. 3 veces, a no ser que estemos leyendo la Septuaginta, ¿no?, que está escrito en griego. Pero en el Nuevo Testamento solamente hay 3 ocasiones en las que aparece crisma. Y es precisamente en estos 2 versículos que hemos leído. 1 Juan, capítulo 2, versículo 20, y 1 Juan, capítulo 2, versículo 27. Versículo 20, una vez. Versículo 27, 2 veces. Solamente acá aparece esta palabra en todo el Nuevo Testamento. Y si uno repara en eso, tiene que parar las orejas y pensar, acá ocurre algo. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Yo les voy a leer, por si acaso alguien no me cree, tengo acá una Biblia de estudio y tengo acá una cita, una explicación del estudioso que escribe aquí al pie de página y dice lo siguiente respecto al versículo 20, respecto al término. No menciona crisma, posiblemente para no complicar al lector, pero hace la explicación de qué es crisma, según él. Él dice lo siguiente: vosotros tenéis la unción del Santo. Se alude a la consagración de los sacerdotes y de los reyes del Antiguo Testamento mediante la unción del aceite, que aquí se toma como símbolo y se aplica al Espíritu Santo derramado sobre los creyentes. Repito,
se alude a la consagración de los sacerdotes y de los reyes del Antiguo Testamento mediante la unción, de unción con aceite, que aquí se toma como símbolo y se aplica al Espíritu Santo derramado, ¿no? Página 1609, ¿no? Biblia Reina Valera Estudio del 95, Sociedad Bíblica Unida, por si acaso. Ahora, esta explicación es muy interesante. ¿Por qué? Porque si uno va al término se da cuenta también que este crisma no es la unción común y corriente. Por ejemplo, los términos anteriores, aleifo sobre todo, se usa incluso en la literatura fuera de la Biblia para el uso cosmético. Echarse aceite, ¿no?, para suavizar la piel, protegerse que no le salgan, ¿no?, protegerse las arrugas, qué sé yo, tantas otras cosas. Pero el término crisma, no solamente en la Biblia, sino fuera de la Biblia, siempre tiene una connotación sacerdotal o real. Es decir, ¿quién recibe esta unción? Recibe alguien que es separado, en este caso, estamos en la Biblia, por Dios, para una función muy concreta y muy consagrada a Dios. Por eso es que ahí colocamos al final unción, consagración. ¿Por qué? Porque si queremos resumir en una palabra qué significa la unción que aparece en este pasaje, significa para nosotros consagración. Y esto quiere decir que el anticristo, que por simple explicación de la palabra, del término, ya se entiende que está en contra de la unción, pero no sé si ustedes saben qué significa Cristo. Ungido, ¿no? Ungido, ¿no? En griego, Christos. ¿Qué es Christos? El que es ungido. Para nosotros, Cristo. ¿Y el anticristo qué es? El que está en contra del ungido. Y si está en contra del ungido, por principio está en contra de la unción. En todo este pasaje, ¿yo cómo entiendo qué es tener la actitud de los anticristos? Es tener la actitud de aquellos que dentro de la iglesia, no fuera. Ojo, recordemos que acá lo que se está hablando de los gnósticos es porque estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, tuvieron que salir. Pero estaban acá. Pues dentro se oponen a todo lo que es consagrado a Dios. Esa es la actitud. La semana pasada, bueno, ustedes saben, los que no, bueno, quizá alguno no lo sepa, yo no estoy los últimos domingos de cada, ¿se han dado cuenta, no? Los últimos domingos de cada mes no estoy acá. Yo predico en otras partes y yo el domingo pasado prediqué en una iglesia muy querida, esa presbiteriana muy querida, donde cuando llegué, pues lo primero que me vino a la memoria fue el pastor muy querido, que era un hombre que ya está en la presencia de Dios, ¿no? Un hombre muy bueno. Pero recordé también cómo en determinado momento la iglesia lo trató. La iglesia los trató mal. Los trató mal, como jamás se debe de tratar a un pastor. Y llegando, bueno, estuve allí, prediqué con ellos, hubo Santa Cena. Esa iglesia tiene una costumbre muy bonita, y es que al final de la Santa Cena hay como un ágape. Entonces siempre al final de la cena, el domingo que hay Santa Cena, no tienen Santa Cena todos los domingos como nosotros tenemos, solamente una vez al mes. Y ese domingo, cuando hay Santa Cena, siempre hay ahí el cafecito, el moliente, o agua, si no, y siempre a uno le dan ya una bandejita, ya están hechas las bandejitas, hay un pedacito de queque, un pastelito, un sanguchito, algo, ¿no? Entonces, el día de la Santa Cena es muy especial. Y, por supuesto, yo estaba allí, ¿no? Y me dijo, pastor, no se vaya, por favor, rápido, quédese. Y a mí me llamó la atención que allí, con alrededor de, yo calculo 95 personas, 100 personas presentes en el templo, es una iglesia muy bonita, tiene un templo más o menos casi de este ancho, que es un poquitito más, un pasadizo ancho, pero pasadizo al final de cuentas al lado, y después tiene un jardín, que es una cosa, eso sí, a mí me encanta ese templo, porque yo no encuentro muchas iglesias con jardín así grande, donde los niños pueden jugar, correr, se pueden hacer actividades. Muy bonito de tener un ambiente con césped ahí grande, ¿no? Y bueno, se repartió la bandejita, todo el mundo tenía allí, yo también tenía mi bandejita. Y yo me puse yo casi por instinto me dirigí hacia la puerta porque dije, acá pase algo, hace mucho calor. Y de la puerta me di cuenta que en el pasadizo estaban todos estaban amontonados en el pasadizo. O sea, todo el mundo estaba con su bandeja y su café, lo que sea, pero bien apretado uno del otro. Y yo dije, cara, me llamó la atención.
Y por eso, pues sin darme cuenta, yo me acerqué a la puerta porque como que faltaba el aire. Y yo le pregunto a un hermano, ¿por qué ya no? Antes yo veía que se sentaban en las sillas. No. No, hermano. Es que nos hemos dado cuenta que ese espacio del templo está consagrado a Dios. Y hemos decidido que no vamos a comer ahí. Entonces yo me puse a pensar, bueno, está bien, han desarrollado ese criterio, está muy bien. Pero hermano, ¿y el lado donde está el gras? Y el gras ahí todo no se puede. No, hermano, es que está creciendo el pastito, estamos regando para que está haciendo unos huequitos ahí, no queremos. Y yo me puse a pensar, hermano, yo debo de admitir que con algo de ardor en mi corazón, yo pensé, esta iglesia, ¿cómo consagra y cuida la banca, el sitio y lo demás, hasta el gras? ¿Y cómo trató a su pastor? ¿Cómo entendemos qué es más consagrado? ¿El espacio o la consagración de ese hombre que está delante mío, a quien Dios ha dispuesto pueda guiarnos espiritualmente? Estas cosas pasan, lamentablemente esto pasa en la historia de la iglesia. Y si yo el día de hoy no hago énfasis en lo demás que acá se dice, porque hay varias cosas más que decirse, ¿no es cierto? Por ejemplo, la verdad y la mentira, versículo 22, ¿no? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega a Cristo? Evidentemente, los gnósticos o los prenósticos, cuando están negando que Cristo sea Dios, están mintiendo, lo están negando, ¿no? Y una serie de cosas. Yo pienso que para la necesidad quizá de la iglesia el día de hoy, es importante recordar que debemos de guardar la correcta doctrina. Es importante todo este asunto de fondo, pero reparemos un poco en la unción. El día de hoy pensemos un poco, no en cualquier unción, sino en esta crisma, solamente en esta crisma, ¿no? Y si es que Dios no estará queriendo decirnos algo al respecto. Ustedes ven lo de la derecha, asunto de fondo, debemos de sostenernos en una doctrina en la que Cristo es no solamente la piedra angular para la iglesia, no solamente es la expresión misma de Dios hecho hombre, sino que es aquel ante cuya toda rodilla habrá de doblarse algún día, y no el Cristo de los gnósticos, y no el Cristo de otros que nos puedan estar presentando por allí, ¿no? Hay un grupo ahí que se va por muchas partes ahí diciendo que Jesús es un ángel, y nosotros los tenemos que calificar al lado derecho, allí. Perdón, al lado de izquierdo, ¿no es cierto? Los que han deformado la imagen de Cristo. Pero no olvidemos el otro lado, el asunto de la unción. ¿Por qué? Porque detrás de esta gente respecto al cual, fíjense qué interesante, yo quiero que me acompañen otra vez al versículo 27, lo hemos leído hace un momento, pero ahí están las dos palabras que se hablan, la segunda y la tercera vez que se usa el crisma en el Nuevo Testamento. Pero la unción, o sea, crisma, que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Por qué Juan habla esto de que no tenéis necesidad de que nadie os enseñe? ¿Saben por qué? Porque precisamente este enfrentamiento, muy probablemente en contra de los líderes espirituales de la iglesia, por parte de estos personajes, era un enfrentamiento en términos de enseñanza. Tú no sabes. No, no es así como tú dices, es así. No, yo te tengo que enseñar. O sea, la enseñanza estaba detrás en términos de la actitud negativa de confrontación. Eso era lo que pasaba y esa es la razón por la cual acá se habla de la enseñanza. Ahora, yo debo ir acabando. Sin embargo, estaba pensando si compartirles algo, porque, bueno, a mí siempre me han explicado que debería tener siempre una ilustración, a pesar de que ya les di una, ¿no? Pero yo pienso que la palabra misma nos ilustra el concepto de unción, en este caso. Recordemos, esta unción no es unción cualquiera, como dice el comentarista de esta Biblia, ya que les gusta mucho acá en esta iglesia los comentaristas, como dice el comentarista de esta Biblia, no es el tipo corriente de unción, es unción a reyes y sacerdotes.
Y si el trasfondo del Nuevo Testamento es el Antiguo, revisemos el Antiguo Testamento un poco al respecto. Y yo les voy a invitar a que veamos el caso concreto de Saúl. Primera de Saúl, capítulo 10, si quieren hacer este recorrido breve conmigo, que espero no nos tarde muchos minutos. Primera de Samuel, capítulo 10. En Primera de Samuel, capítulo 10, leemos lo siguiente, ahí al comienzo del capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. Tomó entonces Samuel, o sea, el profeta Samuel, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, es decir, sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo: no te ha ungido Jehová por príncipe sobre el pueblo de Israel. ¿Quién es el ungido? ¿Quién es ungido acá? ¿Quién es el ungido acá? Saúl, ungido por Dios, ¿cierto? A través del profeta. 1 Samuel capítulo 15, vayamos al capítulo 15, no está muy lejos de allí. Versículos 25 al 28. Están discutiendo ahora el profeta Samuel con Saúl, con rey Saúl, con el ungido Saúl. Y leemos acá: vuelve conmigo para que adore a Jehová, le está diciendo Saúl a Samuel. Y Samuel responde: no volveré contigo, versículo 26, porque rechazaste la palabra de Jehová y Jehová te ha rechazado para que no seas rey sobre Israel, respondió Samuel a Saúl. Samuel se volvió para irse, pero él, o sea Saúl, se asió de la punta de su manto y éste se desgarró. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Dios está desechando, descartando ya como rey a Saúl, que ha sido ungido por Dios. No olvidemos esto de la unción, porque estamos revisando la unción alrededor de esa historia. Capítulo 16, siguiente capítulo, versículo 13. ¿Qué ocurre allí? 1 Samuel 16, 13. Leemos lo siguiente. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. ¿Quién es ungido ahora por rey? David. Dios está desechando al que primero ungió, ¿no? Y está ungiendo ahora a David. Ahora uno podría pensar bajo esta lógica: ya el ungido no es Saúl, ahora el ungido es David. Sin embargo, sigamos leyendo. Fíjense, empieza por aquí todo este problema que hay. Saúl se da cuenta, quiere matar a David, etcétera, etcétera. Y en determinado momento, miren el capítulo 24, 1 Samuel 24, avancemos un poco más allá. Es el penúltimo pasaje, no los voy a abrumar con más pasajes. 1 al 6, leemos lo siguiente. 24, primeros 6 versículos. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le avisaron: David está en el desierto de En-Gad. Tomó entonces Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel y salió en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Al llegar a un redil de ovejas junto al camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades, dice mi versión. Muchas versiones, en hebreo dice, para cubrirse los pies. Yo sé que en más de una de las Biblias de ustedes dice cubrirse los pies, ¿no? ¿Saben qué era cubrirse los pies? Era hacer lo que normalmente nosotros decimos. ¿Por qué? ¿Por qué se le llamaba cubrirse los pies? Porque en ese entonces uno tenía una túnica que llegaba un poco más allá de las rodillas. Y cuando uno tenía que quitarse la ropa interior y agacharse a hacer sus necesidades, el borde de la tela cubría los pies. Por eso se decía cubrirse los pies. Son los eufemismos maravillosos que hay en la Biblia, ¿no es cierto? Es como, por ejemplo, otro eufemismo famoso es el de lavarse los pies. Anda, lávate los pies. No puedo porque estoy lavándome. ¿Qué significa lavarse los pies? Era tener relaciones íntimas con tu familia, con tu pareja. Eso significa. ¿Qué relación tiene lavarse los pies? Lo que pasa en ese entonces uno usaba sandalias y ya se imaginan cómo estaban los pies de toda la gente. Entonces, cuando papá y mamá decidían estar juntos, ¿qué tenían antes de hacer? Lavarse los pies, por lo mínimo, ¿no es cierto? ¿No? Son expresiones que tienen significado allí. Cubrirse los pies significaba hacer sus necesidades. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Saúl? El versículo, ha entrado a la cueva, ¿a qué?
a hacer sus necesidades, a cubrirse los pies, ¿no? ¿Y qué pasa en la historia? ¿No? ¿Quiénes estaban en la cueva ya? David y algunos de sus hombres. Vayamos al versículo 4. Los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que Jehová te anunció. Yo entrego a tu enemigo en tus manos y harás de él como te parezca. ¿Qué le están susurrando los compañeros a David? Esta es la hora. Dios te lo ha puesto. Está haciendo sus necesidades. Mátalo. Mátalo, porque Dios lo ha desechado a él y te ha colocado a ti como rey. La unción que él tenía ya no es válida, ahora el ungido eres tú. Ahora está en una situación en la que no puede defenderse. Mátalo. ¿Qué hace David ahí detrás de la cueva? ¿Lo mata? No lo mata. ¿Qué hace? Después dice la palabra de Dios acá en el versículo 5, después de esto se turbó el corazón de David, ¿no? Perdón, me estoy adelantando. Sigue diciendo el versículo 4. Los hombres de David le dijeron: mira que este es el día de Jehová, que Jehová te anunció. Yo entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te parezca. David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ahora, ¿se imaginan? Yo me imagino acercarte tan por detrás a una persona que está haciendo ese tipo de necesidades. Fíjense hasta dónde. Yo lo veo en términos de respeto. Fíjense hasta dónde el respeto. Y pudiendo matarlo, teniendo argumentos para decir: no, él era el ungido, ahora yo soy el ungido. Último versículo. Principios de 2 de Samuel, capítulo 1, comenzando 2 de Samuel, capítulo 1 de 2 de Samuel, versículos 8 al 16. Hay una batalla, gente que muere. ¿Qué dice este pasaje? Viene un hombre anunciando: ha muerto el rey, ¿no? ¿Y qué pasa? Leamos un poco más atrás, desde el versículo 8. Dice la palabra de Dios: me preguntó: ¿quién eres tú? Yo le respondí: soy Amalecita. David está interrogando a aquel que ha venido a él. Soy Amalecita. Luego me dijo: te ruego que me acerques, ¿no? Luego me dijo, ¿no? Se está refiriendo al diálogo que él tuvo previamente con Saúl. Te ruego que te acerques y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues aún sigo vivo. Yo entonces me acerqué y lo maté. O sea, lo mató a Saúl. O sea, Saúl le pide a alguien: mátame, porque estoy angustiado. Y este hombre va y lo mata. Y él está contando esto a David, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Tomé la corona que llevaba sobre su cabeza, la corona del rey, y el brazalete que tenía en su brazo, el brazalete que significaba poder, y se los he traído aquí a mi señor, o sea, a David. Ahora, ¿qué hay en la cabeza de este hombre? Me estoy ganando el respeto del rey, el que debe ser rey, pues he matado al que no debe ser rey, yo lo he matado y te traigo su corona, te traigo su brazalete, aquí está, porque tú eres el ungido. Él no es el ungido, tú eres el ungido. ¿Qué hace David frente a este hombre? Versículo 11. Entonces David, tirando de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Lloraron y se lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, pues habían caído al filo de la espada. David preguntó luego a aquel joven que le había traído la noticia, ¿no? El que pensaba que se estaba congraciando con él, ganando puntos con él, que quizá pensaba: me va a dar un premio por lo que hice. ¿De dónde eres tú? Soy hijo de un extranjero, Amalecita, respondió. ¿Y qué le responde David? Estaré esperando el premio, ¿no es cierto? ¿Y qué le responde David? ¿Cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Le dijo David. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y lo hirió y murió. Mientras David decía: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca testiguó contra ti al decir: yo maté al ungido de Jehová. ¿Qué concepto tenemos nosotros de aquello que es consagrado? De lo consagrado. Claro, lo ungido, lo consagrado, y está bien. Yo no les estoy diciendo en estos momentos como enseñanza: por favor, hermanos, ya no hagamos ninguna actividad acá en la iglesia, porque ya miren la iglesia tan bonita que no comen, en donde es el templo no se come. No les estoy diciendo.
eso dependerá de una serie de cosas. Pero sí, le estoy diciendo que tenemos que considerar bien qué entendemos nosotros por lo consagrado a Dios. Lo que está consagrado a Dios, y más aún las personas que están consagradas a Dios, no se les trata así como sí. No se les trata así como de tú a tú. No se les trata con irrespeto. Miren, lo otro ya lo sabemos. Yo pienso que estamos muy bien ahí. No debemos deformar. Ese es el asunto realmente de fondo. La enseñanza más importante es esa realmente. Debemos de mantener nuestra fe en ese Cristo del que hablan las Escrituras, no del que habla gente fuera de las Escrituras. Y ustedes se meten a YouTube o cualquier parte y encuentran una serie de cosas que ya no saben qué decir, que Cristo fue extraterrestre y no sé qué cosas, ¿no? Tenemos que mantenernos en el Cristo del que habla la Biblia, no de ese Cristo que viene siendo adulterado. Pero también debemos de cuidarnos de las actitudes que muchas veces ocurren alrededor de las discusiones respecto a quién es Cristo o quién puede serlo en medio nuestro. Vamos a orar, por favor. Oremos. Padre amado, gracias por esta palabra. Señor, si aquí hay un proceso positivo y todo un proceso negativo, queremos quedarnos con lo primero. Queremos ser hijos, hijas tuyos, Señor, que no solamente nos sintamos perdonados por ti, sino que podamos decir con el tiempo, Señor, cada vez te conozco más. Ayúdanos a vivir esta experiencia, Señor. Y si esta palabra, Padre amado, sustenta esa posibilidad sobre la base del rechazo del mundo, nosotros ahora mismo rechazamos ese mundo. Rechazamos, Señor, esa codicia de los ojos, rechazamos esa vanagloria, Señor, que podría ser también una realidad nuestra, pero rechazamos sobre todo esa actitud, Señor, de poder estar en contra en algún momento de aquello que tú has consagrado. Ahora, Padre amado, viendo nuestras vidas, revisándonos, oramos, Señor, porque tú nos conduzcas precisamente a esa actitud que tú estás esperando de nosotros. La actitud de aquellos que afirmamos que Cristo es Dios mismo reflejado en nosotros. Que cuando esos hombres que escriben estas palabras vieron cara a ese hombre, Jesús de Nazaret, cuando estaban mirándolo a los ojos, estaban mirando a Dios mismo. Él no es un Dios inferior, Él no es un ángel, Él no es cualquiera de las otras cosas que nos quieren enseñar. Nosotros afirmamos ahora que Él es Dios mismo. Y de esa manera, bajo el ejemplo de Él, Señor, nosotros que reconocemos que Él es el Cristo, el ungido, también, Señor, buscamos respetar todo aquello que tú puedas haber ungido. Oramos por nosotros, para que unjas también nuestras vidas, para que nuestras vidas que ya fueron tocadas por tu Espíritu Santo puedan reconocer también, Señor, qué podemos hacer en medio de tu iglesia, cuál es la función que podemos ocupar y en qué podemos consagrarnos para glorificar tu nombre y servirte. En el nombre de Cristo Jesús oramos así. Amén.